Bien, queridos hermanos, un feliz sábado a cada uno de ustedes. Realmente este himno que cantamos es muy inspirador. Siempre ha sido el anhelo de ser siervo del Señor. Siempre he esperado ese momento y bueno, desde que conocí al Señor hace 25 años, Él me ha ido trayendo, llevando de acuerdo a su voluntad y quiero servirle. Quiero servirle, al igual que oro para que cada uno de ustedes, como parte de la viña del Señor, podamos también servir a nuestro Dios. He preparado un canto como gratitud y agradecimiento al Señor. Hace mucho tiempo no había cantado, pues vamos a honrarle y a glorificarle a nuestro Padre. Límpiame, oh Dios, de mi insensato y triste actuar. Quiero ser, Señor, tuyo nada más. Quita el desorden diariamente mi vivir y hazme un ejemplo a seguir. Cuando el tiempo no es más que Él me reconozca, cuando el tiempo no es más, yo ahí estaré. Cuando el tiempo no es más, yo quiero estar listo. Cuando Jesús me venga a llevar a su hogar. Dame el gozar de llorar junto a ti. Tu Jesús, mi amigo, siempre lo serás. Dame la paciencia al mirar y al orar. Cada día crezca en ti. Cuando el tiempo no es más que Él me reconozca, cuando el tiempo no es más, yo ahí estaré. Cuando el tiempo no es más, yo quiero estar listo. Cuando el tiempo no es más, yo ahí estaré. Cuando el tiempo no es más, yo quiero estar listo. Cuando Jesús me venga a llevar, cuando Cristo me venga a llevar, cuando Jesús
me venga a llevar. Oh, cuando Cristo me venga a llevar a su hogar. Amén. Bien, realmente es un canto que siempre he anhelado, que prepararme para que cuando venga Cristo, venga a llevarme y venga a llevarnos a su hogar. Para ello nosotros debemos entender, hermanos, que si no escuchamos el llamado de nuestro Dios, si no escuchamos su voz, es imposible que Cristo nos lleve a su hogar. Yo quisiera de una manera muy reverente, los hermanos, que vamos a arrodillarnos, por favor, para clamar a nuestro Dios para que podamos ser escuchados. Querido Dios, nuevamente nos postramos ante tu presencia. Queremos, Señor, que nuestra atención, oh Dios, sea ante tu presencia. Que tu voz pueda ser escuchada, Señor. ¿Cuántas veces has llamado a tu pueblo al cambio, a la transformación, a la consagración, al reavivamiento y reforma? Pero quizás tal vez, oh Dios, como el pueblo de antaño, estamos aquí vagando en el desierto sin escuchar tu voz. Te rogamos y te suplicamos que tu palabra sea reconocida en esta mañana. Acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, es una alegría estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Así que, ¿por qué he preparado este tema? Porque en realidad estamos viendo cómo el mundo se ha tornado últimamente. Hace pocos días me mandaron un video sobre cómo hoy los robots ya están pensando, están razonando, es un diálogo normal que se está llevando ya con el ser humano. Y es increíble cómo la ciencia ha ido avanzando y esto obviamente, hermanos, estará llevando a que el ser humano vaya siendo eliminado. Y es realmente triste que las máquinas van a escuchar, las piedras escuchan, pero el pueblo de Dios realmente nos cuesta escuchar su voz. Por eso yo quiero llevarles el tema de esta mañana es ¿cómo tendré tu atención? Dice el Señor, ¿qué haré para robarme tu atención? Por eso aquí dicen testimonios para la iglesia, tomo 6. Hermanos, vosotros a quienes han sido reveladas las verdades de la palabra de Dios, está hablando al pueblo adventista, a vosotros que ha sido reveladas la palabra de Dios, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? Tenemos toda la revelación. ¿Qué nos toca a nosotros hacer concernientes a estas verdades? ¿Comprendéis estas solemnes realidades? ¿O percatáis de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra? Dios permite, hermanos, que podamos nosotros comprender la gran obra que nos toca hacer, individual, en nuestros hogares y también grupal en la iglesia. Y sabemos que la casa también se constituye una iglesia, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, el Señor dice, ahí estoy yo en medio de ustedes. ¿Y qué papel estás desempeñando con esas verdades que he puesto en tus manos ante los peligros que se está anunciando de la inminencia de Cristo, de su pronto regreso? Presten atención a las cosas que están escritas en las profecías. Todos los que han recibido la luz y que han tenido oportunidad de leerlas y oírlas, porque el tiempo está cerca. Nadie juegue ahora con el pecado,
fuente de toda desgracia en nuestro mundo. Oh, hermanos, el Señor aquí nos invita a que no juguemos con el pecado, porque esto realmente ha causado la desgracia a miles y millones. Es triste, lamentable ver cómo hijos de ancianos, hijos de pastores, hijos de hermanos, hijos de líderes, no están formando parte del pueblo de Dios. Obviamente nos aferramos a esas promesas que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero hermanos, clamemos y oremos porque el Señor, hermanos, está siendo desoído ante estos jóvenes. En los hogares estamos descuidando a las familias. Más nos preocupamos de las familias de afuera que la propia iglesia que tenemos en casa. Y el Señor está siendo ignorado. Nadie permanezca en letargo y en estupor de la indiferencia, ni deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. Aseguraos de que estáis plenamente de parte del Señor. Si en esta mañana nos preguntaran a alguien, hermanos, viniera acá y nos dijera, yo quisiera saber quién de los que estamos aquí están de parte del Señor, póngase de pie. Hermanos, ¿qué haríamos nosotros? Y se ha hecho algunos programas, yo he escuchado y he visto en programas de jóvenes en ciertas iglesias que han llegado militares con metralletas y preguntan, ¿quién está de parte del Señor? Quédese aquí. Y el que quiera salvar su vida, la puerta está abierta. Muchos hermanos, la gran mayoría han abandonado las iglesias. Y solamente, recuerdo en una ocasión, se quedó un joven. Se quedó un joven, cogió la canasta donde estaban los diezmos y las ofrendas, la puso en el piso y se metió dentro de la canasta. Y dijo, yo estoy de parte del Señor y ofrendo mi vida. Nadie sabía que este era un programa simulacro. ¿Se dan cuenta, hermanos, la vergüenza en la que quedó la iglesia? Solamente un joven se quedó. Si este fuera nuestro caso, ¿qué nos diría? ¿Qué diría el mundo, hermanos? ¿Quién está de parte de Jehová? ¿Qué actitud tendríamos nosotros? Preguntaos con corazones sinceros y labios temblorosos, ¿quién podrá subsistir en estas últimas preciosas horas del tiempo de gracia? Habéis estado colocando el mejor material posible en el edificio de vuestro carácter. ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás compartiendo a través de las redes sociales? ¿Qué material de calidad estás metiendo dentro del edificio de tu carácter? ¿O ignoráis que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual vosotros tenéis, no sois vuestros, sino de Dios? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con este templo? ¿Habéis estado purificado vuestras almas de toda mancha? ¿Habéis seguido la luz? ¿Habéis hecho obras correspondientes a vuestra profesión de fe? Hermanos, los hijos de Israel en el desierto se olvidaron de Dios, al cual ellos pertenecían por creación y también pertenecían por redención. Después que ellos vieron las obras maravillosas, la forma como el Señor los salvó, ¿saben lo que hicieron? Lo tentaron más adelante. Después de que presenciaron la forma milagrosa, cómo los cubría de mañana y de noche, con la nube y con la columna de luz. Después de que el mar fue abierto, traspasaron, pero aún así llegó un punto en que le tentaron al Señor. Justamente a ellos les fueron encomendados los oráculos sagrados, hermanos. ¿Cuáles oráculos sagrados? La palabra de vida. Esto les fue encargado a ellos, lo que corresponde al Pentateuco, lo que ellos era la Biblia de sus días.
Esto es justamente lo que el Señor, hermanos, ha encargado a su pueblo adventista en estos últimos tiempos, los oráculos sagrados. Pero, hermanos, la palabra de Dios que fue revelada fue mal interpretada y fue mal aplicada en sus vidas. El pueblo, de esta manera, despreció la palabra del Santo de Israel. Y no es de extrañarnos que en la actualidad el pueblo está despreciando los oráculos sagrados del Santo de Israel. Y por eso, hermanos, en vista que el Señor vio este chasco que tuvo con el fracaso del pueblo de Judá, Él pregunta en el libro de Isaías capítulo 5, versículo 4, dice, ¿había algo más que hacerle a esta viña? Siendo que todo le he dado, ¿había algo más que hacerle? Hermanos, hay algo que yo no haya hecho, dice el Señor. ¿Qué más puedo hacer a esta viña? Yo esperaba que mi viña diera uvas dulces, pero ¿qué han dado? Uvas agrias, uvas amargas. Yo esperaba de ellos la dulzura en sus vidas, la dulzura en transmitir el mensaje, pero se tornaron agrios, se tornaron insípidos, se tornaron rebeldes. Por lo tanto, hermanos, ¿a quién representa la viña del Señor? En Isaías capítulo 5, versículo 7 nos dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ahora, ese Israel quedó ya en el pasado. Ese Israel fue desechado ya como nación. Ahora el israelita espiritual es el pueblo, digámoslo así, hermanos, el pueblo adventista, el Israel moderno. Somos nosotros a quienes se nos han encargado estas maravillas, y por eso dice, el Israel, el ejército del Señor, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, ¿qué son ellos? Son su planta deliciosa. El Señor esperaba de ellos, hermanos, que respetaran su ley. Eso es lo que siempre ha esperado del Señor. Pero ahora también el Señor espera de su pueblo actual que respetemos su ley. Y solo, hermanos, ha habido asesinatos, persecuciones, blasfemias, habladurías. Eso entre el pueblo de Dios, hermanos, está existiendo esto. Es lo lamentable y lo triste. ¿A dónde Satanás ha llevado al pueblo de Dios? Para que nos veamos entre hermanos como los peores enemigos de la historia de este mundo. A eso ha llevado Satanás a su pueblo, al pueblo del Señor. El Señor esperaba de su pueblo la justicia y solo encontraba por las calles grito de dolor, sufrimiento, estafa. Eso fue en lo que se tornó su pueblo. Pero hermanos, ¿a dónde creen que les llevó este desprecio de su ley de Dios, de su palabra? ¿Saben a dónde les llevó? El libro de Oseas capítulo 10, versículo 1 me relata y me dice, Israel es una viña vacía. Se tornó sin uvas. Ya no hay dulzura, la savia ya no circula por su tronco, se tornó vacía, que da frutos para sí mismo. Conforme a la multitud de su fruto, multiplicó sus altares. Cuando el pueblo de Dios en la actualidad, hermanos, no se está preocupando por la viña, no se está preocupando por las almas, está solamente alimentándose para sí mismo, da frutos para sí mismo, hermanos, estamos en peligro de tornarnos una viña vacía. Solamente para mí, solamente yo como. Ese es el peligro del pueblo en la actualidad, hermanos. Y conforme, dice, a la bondad de su tierra, aumentaron sus imágenes. Iban siendo bondadosos, pero hermanos, en los collados, en los lugares altos, iban poniendo altares para la adoración falsa. Y algo, hermanos, que no es de extrañarse, como en aquel antaño, como en la actualidad, ¿saben quiénes llevaron
al pueblo, a la casa de Israel, para que sea una viña vacía? ¿Saben quiénes fueron los responsables? Como en la actualidad. Leamos el libro de Jeremías capítulo 12, versículo 10. El libro de Jeremías capítulo 12, versículo 10. La palabra del Señor me dice: muchos pastores han arruinado mi viña. Jeremías 12:10. Muchos pastores han arruinado mi viña y han pisoteado mi heredad. Han convertido mi preciosa heredad en un desierto desolado. Ahora yo les pregunto, ante los ojos de Dios, ¿quién es un pastor? Ante los ojos de Dios, el que ministra su palabra. Y que el jefe de hogar se constituye en un pastor de su viña. ¿O acaso no sabemos que en casa tenemos una viña? Padres, el Señor ha puesto al alcance de nuestras manos un pequeño viñedo, y son nuestros hijos, nuestra esposa. Ellos nuestra primera viña. Líderes que estamos en las iglesias y amigos que también nos están mirando a través de las redes sociales. Cuando o escuchamos pastor, solamente miramos al pastor que tiene la credencial. No, hermanos. Pastor es el que ha decidido pastorear las ovejas de acuerdo a la voluntad del Señor. Se constituye en un siervo de Dios. Por lo tanto, pastor, aquí debemos haber algunos pastores. De pronto que no queremos, hermanos, que nuestra viña tenga lindos frutos, frutos dulces, o estamos descuidando nuestro viñedo. Pero por eso dice, en el tiempo del pueblo de Israel, muchos pastores han arruinado mi viña porque ellos fueron los que no alimentaron al pueblo. Y si lo alimentaron, era con una comida, voy a decirlo así, chatarra. Una comida manipulada. Ya no era el verdadero alimento que Dios les estaba dando. Por eso, en el libro de la sierva del Señor, Profetas y Reyes, dice, capítulo 1, para la iglesia de Dios que custodia su viña en la tierra hoy, resultan de un valor especial los mensajes de consejo y admonición dados por los profetas que presentaron claramente el propósito eterno del Señor en favor de la humanidad. ¿A quiénes? Dice, para la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, conformamos la iglesia del Señor. La iglesia es la persona fiel, el grupo de hermanos fieles que van al templo a adorar a Dios. Entonces aquí está la iglesia adorando en el templo, en la casa del Señor. Y por eso este mensaje es para cada uno de nosotros, porque dice para la iglesia de Dios que custodia la viña en la tierra hoy. Hermanos, en las enseñanzas de los profetas, el amor de Dios hacia la raza perdida y el plan que trazó para salvarla queda obviamente claramente revelados. El tema de los mensajeros que Dios envió a su iglesia a través de los siglos transcurridos fue la historia ¿de qué? Del llamamiento dirigido a Israel, y constantemente el Señor estuvo llamando a Israel que se acerque a Él, y constantemente el Señor está llamando hoy a su pueblo, a su viña, que se acerque a Él, que escuche su voz. Y por eso dice, y hoy el mensaje de Dios a su iglesia, a aquellos que se ocupan en su viña como fieles labradores, ¿sí? Aquel que quiere ser fiel labrador en la viña del Señor, no es otro el mensaje dado por el profeta antiguo. ¿Cuál es? En aquel día cantad de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, guardaréla de noche y de día porque nadie la visite. Mire cómo el Señor protege a su viña, cómo Él está dispuesto a guardar a su viña para que nadie, hermanos, la visite y dé un alimento falso. El profeta Isaías, obviamente por revelación divina, por el Espíritu Santo, pudo presenciar el rechazamiento del pueblo de Dios a los mensajes asignados a los profetas.
y también los mensajes que daba Cristo, el profeta Isaías pudo presenciar cómo serían rechazados constantemente. Jesús, hermanos, viendo esto, el profeta, lo llevó a escribir sobre la aceptación de Jesús por aquellos que nunca antes habían formado parte de su pueblo. El profeta dice, el pueblo de Dios rechaza a su Redentor, pero también estoy viendo aquellos que nunca le han servido al Señor, están escuchando la voz de Dios. Por ejemplo, Isaías capítulo 5, versículo 1 nos dice, yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Yo me dejé buscar por aquellos que en un tiempo ni se interesaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Qué interesante, hermanos. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Isaías 65:1. Hermanos, si nosotros retrocedemos el tiempo hace cuántos años atrás y recordamos quiénes éramos nosotros, ni siquiera nos interesábamos en buscarle al Señor. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que utilizó algún instrumento para que en esta mañana estemos aquí habiendo aceptado a Cristo Jesús y el mensaje de la iglesia, hermanos. Cada uno tiene su experiencia. ¿De dónde nos llamó el Señor? Yo recuerdo, hermanos, algunas veces he contado cómo me llamó el Señor. Cuántas invitaciones yo recibía para ir a escuchar mensajes y me rebelaba y no quería. Y el Señor tuvo que usar a mi mamá para que influencie en mi esposa. En ese entonces éramos novios y a través, como yo no aceptaba la invitación de mi mamá, me tocó aceptar la invitación de mi novia. Pero le puse una condición. La última vez que tú aceptas una invitación, esto no va conmigo. Y hermanos, y así a medida que se acercaba el tiempo de las conferencias, yo andaba en mis caminos oscuros, hermanos, con amigos, con parientes, andábamos en unos caminos hasta que hubo, me acuerdo, un enfrentamiento con la policía y un grupo allá en San Juan y nosotros y un correteo, hermanos, y en eso nos rodeó la policía y ahí, hermanos, hubo hasta tiroteo y en eso yo me senté a un lado porque igual cometí una barbaridad ahí con un policía y me quedé sentado. Y dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Me estoy perdiendo. Y yo ya sabía parte del mensaje, porque a mí se me había regalado una Biblia y la tenía por años debajo del colchón. De vez en cuando abría las Escrituras y me daba miedo. Pero el Señor tuvo que llevarme a esa instancia para despertar y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo con su vida, con mi vida? Y llegó el momento de las conferencias y cuando fui a esa conferencia, nunca más salí de ahí, hermanos. El Señor me atrapó. Permití que el Señor, mi Dios, moldee mi vida. Y seguirá moldeando, hermanos. Seguirá moldeando. Porque lo ideal es del pueblo en la actualidad llegar a la perfección de carácter. A eso nos quiere llevar el Señor. Por eso dice, a una nación que no invocaba mi nombre, dije, aquí estoy, dice el Señor. A quienes no invocaban mi nombre, pero ahora estás delante de mí. Romanos capítulo 9, versículo 24 al 26 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿De dónde nos ha llamado? Dentro de los gentiles. Antes no formábamos parte del pueblo de Israel. Éramos un pueblo ignorado. Éramos gentío, hermano. Parte del pueblo gentil. Como también en Oseas dice, al que no era mi pueblo, llamaré mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo,
allí serán llamados hijos del Dios viviente, hermanos. Por eso, hermanos, hay que entender que la sierva del Señor dice que la mayoría del pueblo de Dios, ¿dónde están? No están dentro del pueblo adventista. Están entre los paganos, entre los católicos, entre los protestantes. Ahí también tiene el Señor la mayoría de su pueblo. Hermanos, yo un tiempo no entendía esto. Yo decía, ¿pero cómo? Si hemos aceptado el mensaje adventista, estamos guardando su santa ley, estamos observando su santo sábado, estamos tratando de ser a la ley y al testimonio, y aún así no somos mayoría. Hay un gran trabajo que tenemos que hacer y no se lo está haciendo. Es por eso, hermanos, que hoy por hoy se ven lamentablemente por las redes sociales muchos mensajes distorsionados. El diablo ha distorsionado el verdadero mensaje y lo ha enviado, hermanos, con errores y equivocaciones por todo lado. Pero asimismo, el verdadero mensaje a Satanás no le gusta y está bloqueando las páginas. Les comento, hermanos, este jueves, todos los jueves a las 7:15 estoy grabando en una academia temas de salud, obviamente con la base de la palabra del Señor y los testimonios. Y el dueño de la academia, muy contento, espera que llegue el jueves y dice, tenemos una linda sintonía. Y cada vez la gente va llamando y va preguntando sobre los temas que se va dando aquí. Y hermanos, fuimos este jueves, me senté y él me dice, bueno, ya comenzó a proyectar. Y yo vi que la página se perdía y él que luchaba ahí en controles y hice una pausa y me dice, no se preocupe, me dice, me están queriendo anular la página, pero usted continúe porque la grabación se está llevando a cabo. Y continuaba y hablaba del Señor, cómo el Señor dio la reforma pro salud para su pueblo y de repente, hermanos, vi que se apagó. Y él dice, ¿sabe qué? Nunca me ha pasado esto. Me bloquearon la página. Me bloquearon. Me dice, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué? Me dice. Le llamó a mi esposa y dice, mire, usted sea testigo, dice. Mire, me bloquearon la página. No sé cuánto tiempo me sancionarán. Hermanos, hoy mensajes que se está dando, obviamente, los mensajes que el Señor ha dado a su iglesia de la Reforma Pro Salud, no conviene que el mundo lo escuche. Porque esto contradice la medicina química, contrarresta, hermanos. Y obviamente el pueblo va a ser despertado, va a adoptar una reforma sana y de esa manera, con una alimentación sana, va a tener mejor sangre en su cerebro y vamos a entender mejor las Sagradas Escrituras. Y el diablo no quiere esto. Y él está bloqueando, hermanos, los mensajes del pueblo de Dios. Y por eso es que en Efesios 2:13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Porque en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora, hermanos, formamos parte de su pueblo. Y por eso debemos alabarle a nuestro Dios. Aquí vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 35. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios por medio del cual se había propuesto bendecir a todo el género humano. Sí, hermanos, a todo el género humano deberíamos haber recibido de los judíos el mensaje de Cristo. De entre ellos, Dios había levantado muchos profetas. Estos habían predicho el advenimiento de un Redentor que iba a ser rechazado y muerto por aquellos que hubieran debido ser los primeros en reconocerle como el prometido. Pero conocemos la historia. Conocemos la historia, que cuando llegaron los magos, hermanos, ellos ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Herodes tuvo que decir, vayan, investíguenme, búsquenme realmente si estas cosas son así. Llamó a los sabios, díganme si estas cosas son así. Ignoraban, hermanos. ¿Y qué pasó?
el profeta Isaías, mirando hacia adelante y a través de los siglos y presenciando el rechazamiento de profeta tras profeta y finalmente el rechazamiento del Hijo de Dios, fue inspirado a escribir lo siguiente en concerniente a la aceptación del Redentor por aquellos que nunca antes habían sido contados entre los hijos de Israel. Oh, el Señor le mostró la visión y le dijo, a aquellos pueblos que nunca fueron reconocidos, ahora les voy a presentar cómo ellos están reconociendo al Señor. Hermanos, y es por esto, es increíble que hoy hay mucha gente afuera que le está aceptando a Cristo Jesús. Yo no sé si el Señor, hermanos, está enviando ángeles en forma humana y les está presentando el mensaje, ya que nosotros no queremos presentar el mensaje. Otros sí lo están haciendo. Si usted, hermano querido, lo está haciendo, amén. Siga cumpliendo el cometido del Señor para su iglesia. Pero el resto pensamos que solamente el pastor, que solamente el anciano, que solamente los líderes son los que tienen que dar el mensaje. Todos somos responsables de una u otra manera de dar el mensaje, hermanos, a un pueblo. Recuerden de dónde nos sacó, de los gentiles. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, hermanos. Y por eso, como hay un rechazamiento de no querer dar el mensaje, el Señor le presentó a Isaías en visión de aquellos hombres que no eran reconocidos y ahora sí iban a dar ellos el mensaje. Y por eso, hermanos, dice, refiriéndose a esta profecía, Pablo declara, Isaías determinantemente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí, mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Yo no sé, hermanos, si nosotros todavía estamos con rebeldía ante la orden del Señor, ante la obligación que tenemos, hermanos, de prepararnos y preparar a los demás. ¿Cuánto tiempo más creen que el Señor nos va a esperar? Por eso, frente a esta experiencia, hermanos, que es muy lamentable de Israel antiguo, de resistirse a escuchar el llamado de Dios, ¿con cuántos de nosotros, ustedes y yo, pensamos, hermanos, que el Señor quiere comunicarse personalmente? Si en esta mañana nos ponemos a pensar, y si en las oraciones que hemos invocado aquí, no sé si nos hemos dado cuenta que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros, y no solamente los sábados. El Señor no quiere hablar a su pueblo solamente el Santo Sábado. Estos días estamos estudiando con la familia la matutina La Fe por la cual vivo, y ahí nos dice que es nuestro deber, es nuestro privilegio levantar los altares matutinos y vespertinos como se hacía en el santuario. Ese es nuestro trabajo. Por eso, hermanos, ¿con cuánto de nosotros el Señor se quiere comunicar? ¿Estamos escuchando la voz de Dios cada mañana? Hebreos capítulo 8, versículo 11. Dice que nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano. Nadie, hermano, le enseñará. ¿Por qué? ¿Porque falta quien enseñe? No. Conoce al Señor porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Por eso es que nadie ya va a enseñar a su hermano ni a su prójimo. Todos deberíamos conocer, tener una experiencia cercana con el Señor. Todos me conocerán desde el menor, desde el más chiquito hasta el mayor. ¿A quién oirá el Señor? Isaías 58, del 9 al 11. Entonces invocarás y Jehová te escuchará. Clamarás y Él dirá, aquí me tienes, aquí estoy. Hermanos, a ese pueblo el Señor escuchará, al que clame, al que invoque su nombre. Es decir, hermanos, Dios quiere hablar a un pueblo consagrado. Dios está buscando un pueblo consagrado
para entregarle sus oráculos sagrados. Esperemos que en esta mañana usted y yo, hermanos, nos estemos consagrando para que lo que Él ha depositado en nuestras manos sea una verdadera comida y una verdadera bebida. Veamos algunos ejemplos, hermanos, de hombres consagrados que Dios habló. Así como la palabra del Señor nos presenta que escogió a Moisés. Sí. Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice: entonces Jehová hablaba a Moisés, ¿de qué manera? Cara a cara, como quien habla a un amigo. Así le habló el Señor a Moisés. ¿Qué clase de persona era Moisés cuando estuvo frente a frente con el Señor? Hermanos, Moisés era un hombre manso. Dice que era el más manso de la tierra, hermanos. Era manso y humilde de corazón. Así como también, hermanos, el Señor Jesucristo fue fiel, Moisés también fue fiel. Y dice que en toda la casa de Dios Moisés fue fiel, manso y fiel. De esta manera el Señor está buscando un pueblo para hablarlo. Por eso es que el ministerio de curación, ahí nos dice, sube a mí, ¿a dónde? Al monte. El Señor nos quiere llevar al monte. Hermanos, vamos a ver, ¿dónde es el monte que el Señor me dice, sube a mí? Sube a mí al monte, nos dice Dios, antes de que pudiera Moisés ser instrumento de Dios para librar a Israel. Y aquí hay unas palabras muy interesantes. Antes de que usted y yo seamos librados, pretendamos ser librados, el Señor dice, quiero verte en el monte. Pero no me estoy refiriendo a la salida al campo. No se refiere a ese monte. Sube a mí al monte antes de que seas librado, antes de que mande a Moisés para que te libre. Entonces dice, antes, se le señalaron 40 años de comunión con Dios en las soledades de las montañas. Esto fue la experiencia de Moisés. Antes de llevar el mensaje de Dios a Faraón, habló con el ángel en la zarza ardiente. Nosotros también debemos destinar momentos especiales para meditar, orar y recibir refrigerio espiritual. Ahí está el monte donde el Señor nos quiere llevar. El Señor quiere, hermanos, que nosotros tengamos momentos especiales para meditar, orar y reflexionar. No reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. ¿De qué me sirve, hermanos? Y no, lo que voy a decir no es que rechazo la salida al campo. ¿De qué me sirve estar en el campo cuando ni en el campo siquiera estoy en el monte buscando al Señor, hermanos? En oración ferviente. Entre tanto el Señor nos mantenga acá, debemos cada mañana subir al monte a orar, hermanos, meditar y reflexionar en sus palabras. Y si le obedecemos, hermanos, que deberíamos haberlo hecho ya, teniendo una mejor experiencia, donde no hay interrupción, donde no hay contaminación, donde no hay bullicio, si estamos en el campo consagrándonos al Señor, mucho mejor, hermanos, mucho mejor. Por lo tanto, ¿qué clase de persona era Samuel cuando Dios le habló por primera vez a él? ¿Recuerdan la experiencia de Samuel? Samuel era un joven, hermanos, que servía a Jehová delante de Elí. ¿Sí? Era un jovencito que servía al Señor delante de Elí. Hermanos, pero cuando el Señor le llamó a Samuel, ¿por qué él no reconoció la voz de Dios por primera vez? ¿Por qué será que Samuel no lo reconoció? Hermanos, es que Samuel no conocía a Jehová, dice su palabra. No conocía a Jehová, ni la palabra del Señor aún le había sido revelada a él. Por eso es que cuando él le llamó, todavía no sabía. Y se fue y le dijo, Señor, ¿tú me llamaste? ¿Tú me llamaste?
Oh, hermanos, ¿cuánto de nosotros estamos aprendiendo a conocer la voz de Dios? Y Samuel me dice los testimonios que era un joven bondadoso, Samuel era generoso, era obediente, Samuel era respetuoso, era servicial y también era afectuoso. Mire, cómo Dios está hablando personas consagradas. Un niño que no conocía la voz de Dios, pero dice que era bondadoso, generoso, servicial, obediente, respetuoso. Todas estas características tenía Samuel. ¿Se acuerdan de la experiencia de Cornelio? ¿Qué clase de hombre era Cornelio, hermanos? Cuando Dios le habló en visión. ¿Él era un miembro de la iglesia en ese momento cuando el Señor lo llamó? Hermanos, Cornelio, me dice la palabra del Señor en Hechos 10:1 que era piadoso. Era temeroso de Dios. Junto con toda su casa temían a Dios. Mire, no solamente él, sino toda su casa, porque él, además de esto, hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba constantemente a Dios. Esa era la experiencia de Cornelio, hermanos. Un hombre que no formaba parte del pueblo de Dios. ¿Cómo respondió, por lo tanto, Cornelio al llamado del Señor? Hermanos, él después que escuchó la voz del Señor, cogió a sus soldados, a un criado piadoso y les dijo, después de haberles dado las instrucciones, dijo, vayan a Jope y búsquenme al varón de Dios. Fue inmediata la reacción de Cornelio. Por eso es que él era un centurión romano, rico, noble y de un linaje y de un buen linaje. Es decir, era de una familia de un carácter honrado y generoso. De esa familia venía Cornelio. Ahora, ¿será que el Señor también está hablando a personas que no están consagradas? ¿Qué clase de persona, por ejemplo, era Caín? Hermanos, Caín era un hombre que se enfurecía. Un hombre que era violento, que se airaba. Y sobre todo, cuando él estaba en rebeldía ante lo que el Señor le había pedido que le presente como ofrenda. Obviamente, él en su intención trató de presentar los mejores frutos, pero el Señor no le pidió eso. Le pidió, ¿qué le pidió? Un corderito. Y su hermano fue que obedeció. Y por eso, cuando Dios le habló a Caín, Caín tenía estas características de enfurecerse mucho y su semblante, o sea, presentaba siempre mala cara, hermanos. Cuando alguien le decía, Caín, Caín, no es esto lo que Dios te está pidiendo. ¿Acaso esto no está pasando en los hogares cuando el padre le dice a su hijo, hijo, no, hacen mala cara, hacen berrinche, zapatean, que tiran la puerta? Hermanos, Caín tenía una actitud de rebeldía. Por eso es que Caín despreció los mandamientos del Señor. Veamos otro caso, hermanos. La mujer, Agar, cuando Dios se dirigió a ella, ¿qué clase de mujer era Agar? Agar, hermanos, cuando ustedes ven que Sarai no pudo darle un hijo a su esposo, le dice a Abraham, toma a mi sierva, que es una egipcia, y dame un hijo con ella. Y a medida que ella, y hermanos, ya estaba su barriguita creciéndole, entonces Sarai va ante su esposo y le presenta la queja. Y le dice, Génesis capítulo 16, versículo 4, Abraham se unió a Agar y ella concibió, pero al ver que había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora. Era una mujer que mostraba desprecio y cuando le dice entonces, Abraham, bueno, le dice, está en tus manos, tú haz lo que tú mejor puedas. Y la despide. Y en el desierto le encuentra el ángel de Jehová y le dice, vuelve a tu señora y sométete a su
autoridad. Sométete a su autoridad. Por eso, hermanos, en Historia de la Redención vemos la arrogancia de esta mujer egipcia. Agar era orgullosa y jactanciosa y se comportó con arrogancia frente a Sara. Se vanagloriaba de que sería la madre de la gran nación que Dios le había prometido a Abraham. ¿Qué clase de mujer era la que no era identificada, hermanos, cuando los escribas y fariseos le llevaron a Cristo Jesús? ¿Se acuerdan qué clase de mujer era? Juan 8:3 nos dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Era una mujer adúltera. Pero, hermanos, cuando ella se convierte, cuando siente el toque del Señor, tiene una conversión espectacular. Una mujer adúltera, a tal punto que el deseado de todas las gentes, hermanos, le presenta como, aquí al final, el deseado de todas las gentes, quiero ver acá, era una mujer penitente, esa mujer al final, las tres últimas líneas, era mujer penitente. Esa mujer penitente, llegó a ser uno de sus discípulos más fervientes. Con amor y devoción abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. Miren, los que antes no eran mi pueblo, ahora son pueblo mío. Ella sintió, hermanos, el toque del Señor. ¿Dónde están los que te condenaban? No sé, Señor, ninguno te ha condenado. Y cuando el Señor le perdona, se hace una ferviente discípula de Cristo Jesús. Y aquí pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que estamos en esta mañana hemos sentido el toque sanador de Cristo Jesús? Si hemos sentido el toque sanador de Cristo Jesús en nuestras vidas, deberíamos ser, hermanos, uno de los discípulos más fervientes que el Señor tenga en su viña. Pero ¿qué está pasando con el pueblo de Dios ahora? ¿Es que no estamos sintiendo el toque sanador de Cristo? ¿No estamos sintiendo el toque perdonador? Por eso es que el pueblo de hoy no está siendo un pueblo ferviente, pregonando el mensaje de que Cristo viene, de que el tiempo se acaba. Llega un momento, hermanos, en que el Señor se negará a escuchar la voz. Yo, hermanos, al menos pienso que no quisiera que llegue ese momento, que el Señor me retire su voz de mi vida, retire su protección. La sierva del Señor dice que el Espíritu del Señor se está retirando paulatinamente, hermanos, de su pueblo. Paulatinamente se está retirando de la tierra, hermanos. A tal punto que estamos, hermanos, en vísperas de que se acabe la gracia para el pueblo que Dios lo ha escogido. Por eso, hermanos, cuando Caifás, en el juicio que le sometieron a Cristo Jesús, él le dice, leamos Mateo capítulo 26, versículo 62. Se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondes nada? ¿No hablas absolutamente nada? Testifican estos contra ti. ¿Y tú? ¿Qué pasó, Jesús? ¿No respondes? Pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, ¿por qué creen que Jesús guardó silencio? No le respondió. La sierva del Señor en el deseado de todas las gentes dice que Caifás lo consideraba a Jesús como su rival. Y él era un hombre orgulloso, era un hombre cruel, despótico e intolerante. Y Jesús sabía quién era Caifás. Y por eso que Jesús, hermanos, guardó silencio. Porque se había grabado al responderle, hermanos. Si Jesús le respondía lo que él quería saber, se agravaba peor. Entonces, en esas condiciones Jesús también nos da una lección. Cuando estamos frente a personas que son orgullosos, crueles, despóticos e intolerantes,
El silencio, hermanos, es la mejor medicina. ¿Por qué? Porque ve Dios los motivos y los propósitos. Él lee los más profundos pensamientos del alma, hermanos. Él sabe quiénes somos. Él sabe quiénes estamos en condiciones de responder correctamente y quiénes no. Por eso, hermanos, el Señor le habló al final de su vida al rey Saúl. ¿Cómo lo habló, hermanos? Primera de Samuel 28:5. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, se llenó de miedo, se atemorizó y su corazón se estremeció de gran manera. Entonces, ¿qué hizo Saúl, hermanos? Fue a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por los profetas. El Señor guardó silencio, porque ya sabía lo que había en el corazón de Saúl. Y es por esto, hermanos, que él mejor va y consulta a una hechicera. Hermanos, el Señor, patriarcas y profetas, nos dice que nunca se apartó el Señor de un alma que acudiera a Él con sinceridad. Y esta es la garantía que tenemos como pueblo de Dios hoy, hermanos, que el Señor nunca se aparta de aquella alma, de aquel hijo que acuda en busca suya con tanta sinceridad y humildad. Hermanos, si esto tenemos nosotros, tengamos la seguridad de que el Señor nunca se apartará de nosotros. ¿Por qué dejó a Saúl sin contestación? Por sus propios actos, el rey había desechado los beneficios de todos los métodos de interrogar a Dios. Hermanos, para entrar en recta final de este mensaje, Dios demanda de su pueblo en esta mañana su atención. Si no queremos que su voz ya no sea escuchada. El Espíritu Santo de representante de Dios aquí en la tierra, a Él oiréis. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, ¿cómo trató Dios, hermanos, de recibir de la atención de varias personas en el tiempo pasado? Moisés. Nuevamente, volvamos a Moisés. El Señor le presentó, hermanos, una zarza que ardía en fuego. Y él, hermanos, estaba llamando la atención de su siervo a través de la zarza, porque él estaba escuchando su voz. A Elías, el Señor, hermanos, el que pasó, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y he aquí dice que vino a él la palabra de Jehová y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del Señor diciéndonos: Byron, Juan, Miguel, ¿qué estás haciendo aquí en este lugar? Para esto yo no te he conservado la vida. Para esto yo no te he puesto en este lugar. Lo que tú estás haciendo. ¿Qué estás haciendo en tu casa? Frente a la tecnología, perdiendo el tiempo. Hermanos, Elías le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado. Hermanos, y el Señor le dijo al final: ¿qué haces, Elías, aquí? Entonces, también el Señor le habla a Balaam y quiere llamar la atención de Balaam. Como él no estaba escuchando la voz de Dios, él sabía dónde no tenía que ir. Entonces, hermanos, inquieta a un asno, a un burro, para que le hable. Y por eso en Números 22-27, el asna, al ver al ángel de Jehová, se recostó debajo de Balaam y éste se enojó y azotó al asna con el palo. Entonces Jehová, versículo 28, abrió la boca del asna y ésta dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me hayas azotado hasta 3 veces? ¿Bajo qué condiciones, hermanos, el Señor nos hablará a nosotros? Hay condiciones también para que el Señor nos hable.
Y Dios permita, hermanos, que en esta mañana esas condiciones sean captadas por nuestra mente. Salmos 46, versículo 10. El último texto de la palabra del Señor. Vamos a ver bajo qué condiciones el Señor quiere hablar a su pueblo hoy. Salmos capítulo 46, versículo 10. Estad quietos, dice el Señor. Esa es la condición. Estad quietos y reconoced que yo soy Jehová. Entonces, ¿cómo podemos reconocer al Señor en la quietud? ¿Cómo sabemos que el Señor me está dando la orden y me dice, estate quieto? Hermanos, reconoced que yo soy Jehová en la quietud. Exaltadlo he de ser entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. Por eso es el ministerio de curación. Dice, todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación. Cuando el Señor dice, estad quietos y reconoced que yo soy Jehová tu Dios, que yo te estoy guiando, el Señor dice, haz un alto a las actividades, a lo secular, haz un alto, conságrate a mí, permite que tú puedas escuchar mi voz. Y por eso dice, todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación a solas consigo mismos, con la naturaleza y con Dios. En ellos tiene que manifestarse una vida que en nada se armoniza con el mundo, sus costumbres y sus prácticas. Nada que ver, hermanos, con esto, dice. Necesitan, pues, experiencia personal para adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros ha de oír la voz de Dios hablando al corazón. ¿Cómo estamos en esta experiencia, hermanos? Y en vez de estar consagrándonos y buscando a Dios en la quietud, estamos inquietos, injuriando al hermano, injuriando a X pastor, injuriando al X anciano, injuriando a otro pueblo que ni siquiera conocemos. El diablo nos tiene inquietos en esas partes, hermanos, en esa área. Pero el Señor dice, para eso, para ya eso, alto ahí. Yo necesito que tú estés en la quietud para que aprendas a escuchar mi voz. Hermanos, ¿de qué nos sirve estar en la iglesia, estar viniendo los sábados, estar siendo fieles al Señor, cuando no estamos aprendiendo a escuchar la voz del Señor, hermanos? En esas condiciones se torna muy peligroso y podemos escuchar más bien la voz del enemigo de Dios que de nuestro Creador. Y el último texto dice, Signs of the Times. Aquel que es perfeccionado en Cristo primero, debe vaciarse del orgullo. Aquel que es perfeccionado en Cristo primero, hermanos, si queremos ser perfeccionados, tenemos que sacar de mi vida el orgullo, de la autosuficiencia. Entonces hay silencio en el alma y la voz de Dios puede ser oída. Hermanos, yo los animo y también a los amigos que nos están mirando. Dejémonos de resentimientos, dejémonos de peleas, dejémonos de desacuerdos, que yo estoy bien, que ellos están mal y que no hacen bien las cosas y que aquí no predican. Hermanos, el Señor viene por usted y por mí. El Señor viene por su iglesia, por la iglesia fiel. Hermanos, si nosotros estamos buscando al Señor primero, hermanos, tenemos que vaciarnos del orgullo. Entonces, hermanos, en el silencio del alma y la voz de Dios puede ser oída. ¿Le gustaría escuchar la voz de Dios, hermanos, hablando a su vida? Que Dios lo bendiga y nos bendiga, hermanos. Y solamente así estaremos listos para ser sellados. Que Dios nos acompañe.